amigos, como varios me habéis pedido que explique un poquito el sistema, voy a hacer un pequeño tutorial de las herramientas que utilizo y de cómo las utilizo. Entonces, en primer lugar, os voy a explicar cómo configuro el FIBO. Aquí tenemos un FIBO con las zonas de 38 y de 61. Otra zona que yo opero es la zona de FIBO 78, la extensión 1.38, la extensión 1.61 y la extensión 2. Entonces el FIBO quedaría de esta forma. Para mí las zonas operativas serían el FIBO 78, el 1.38, el 1.61 y el 2. Pero para temporalidades muy grandes sí que tengo en cuenta el FIBO 38 y el FIBO 61. Aquí podéis ver una pequeña línea en cada FIBO, pero os voy a enseñar cómo lo hago yo. En vez de utilizar el FIBO 78, le doy un margen de error de 2 puntos, entonces configuro el FIBO 76 y el FIBO 80, serían 2 puntos abajo y 2 puntos arriba. Lo mismo hago con el FIBO 1.38, configuro el 1.40 y el 1.36. En el FIBO 161, pues lo mismo, sería el 163 y el 159. Y en vez del FIBO 2, el FIBO 202 y el 198. Entonces el FIBO quedaría de esta forma. Como veis, lo marco en colores y ahora cuando lo veamos en la práctica entenderéis por qué. Bueno, vamos a ver un ejemplo en el mapa y vamos a poner, por ejemplo, en semanal y vamos a ir, pues como el ejemplo que pusimos fue de los años 60-70, pues vamos a ver el ejemplo en estos años. Vamos a borrar todos los dibujos que tenemos. Vamos a ampliar. Y vamos a ver un poquito los FIBOs aquí. Vale. Yo utilizo los FIBOs de dos formas diferentes. Por un lado sería el FIBO del retroceso, que sería cuando hay una corrección o un impulso de este tipo, cogemos todo el fractal y tenemos marcados la zona de FIBO 138, la de 161 y la de 2, donde esperemos que el precio haga un giro en una de estas zonas. Ya haremos vídeos posteriores donde explicaremos el contexto y dónde esperar el giro. Vale, entonces en este caso veis, se gira en el 2 y yo aquí lo marco en este color rojo. Imaginaos que el precio, nosotros estamos aquí, no tenemos nada más del mapa y no sabemos lo que va a hacer el precio. Entonces, ¿por qué lo marco en colores y con este margen? Porque yo marcaría esta zona de FIBO 138, esta zona de FIBO 161 y esta zona de nivel 2. Así, cuando el precio vaya a la dirección y suba, yo no tengo que tener puesto el FIBO. Es decir, el precio irá haciendo lo que tiene que hacer nosotros alargamos el FIBO
Y como veis aquí, en el nivel 2 es donde se ha producido el giro. Vale, ese sería lo que os comento. El FIBO del retroceso sería este tipo, de máximo a mínimo, bien sea en una tendencia alcista o bajista. Vale, ahora vamos a ver lo que sería el FIBO del impulso. ¿Vale? El FIBO del impulso sería el FIBO desde el mínimo hasta el primer retroceso mayor. ¿Vale? Lo utilizamos así. Y en este caso nos deja el nivel 138 aquí. Siempre lo marco en el mismo color, pero un poquito más clarito para saber si es del impulso o del retroceso. Después tenemos el nivel 161 del impulso. Y después tendríamos el nivel 2 del impulso. Como veis, son los mismos colores, un poquito más claros. Vale, lo mismo que hemos hecho antes. No sabemos dónde se va a producir el giro, pero podemos esperar en uno de esos fibos. Nosotros alargamos, aquí vemos que está a punto de tocarlo y se produce el giro. El nivel 161 no sabemos. Y vemos que cuando llega al nivel 161 es donde se produce la corrección. Y después, nosotros este FIBO ya no lo tendríamos puesto, solo tendríamos las zonas. El mapa va siguiendo. Y vemos que aquí, en el nivel 2, se produce también un rechazo, ¿vale? Entonces, esto sería, como os he enseñado, FIBO del retroceso y FIBO del impulso. Perdón, del impulso sería de este, del primero, ¿vale? Después, como os he dicho, ya haremos un vídeo en los contextos para ver dónde podemos esperar en qué nivel de color se produzca el giro y las connotaciones que tiene. Y también un poco intentar averiguar cuándo debemos utilizar el del retroceso y el del impulso. ¿Vale? Entonces, estas serían las tres zonas operativas en el retroceso y en el impulso en las que yo opero. Fuera de esas zonas no suelo operar. Sí que es verdad que cuando llega a esas zonas, si nos bajamos de temporalidad y intentamos afinar un poco, podemos intentar buscar unas entradas más exactas. Es decir, aquí es la primera corrección fuerte que hay en toda esta subida, que limpia los puntos anteriores. Entonces aquí hay como una especie de parada, como de distribución, y si trazamos el FIBO, veremos, en este caso el retroceso, que en el 138 se produce el giro. Entonces podemos afinar bajándonos de temporalidad. Es bastante usual que se gire, por ejemplo, aquí en el 138, porque cuando van a buscar un giro bajista, hay menos fortaleza alcista y en el 138 es más probable que esté el giro. Y si ahora cogemos el fractal siguiente, veremos que el giro se produjo en el nivel 161.8. ¿Vale? Como veis, los fibos funcionan muy bien. Y ahora os voy a enseñar, hemos dicho, las tres zonas de operativa en el retroceso, las tres formas en el impulso. Y por ejemplo os voy a enseñar
la otra zona que suelo operar, en este caso vamos a poner por ejemplo Tesla. Vamos a la actualidad. Y como veis, aquí por ejemplo tenemos la extensión del FIBO de retroceso bajista. Vemos que el giro se produce en el 138, ¿vale? Y la otra zona operativa es desde un punto correcto, aquí vemos el nivel de FIBO que yo llamo 80, que sería el FIBO 78, que está entre el 76, y el FIBO 80, que sería el pequeño margen de error que yo suelo dejar. Entonces, como veis, yo siempre opero extensiones de FIBO 138, 161, nivel 2 del retroceso y del impulso, y cuando hay una corrección de un fractal al FIBO 80, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo de FIBO 80, bastante reciente, en el SP. Vale, aquí tenemos el índice del SP. Nos bajamos a un diario. Y en la actualidad vemos que también ha respetado muy bien los FIBOs. Trazamos el FIBO de la corrección del 2022. Vemos que cuando llegó al nivel 138 hubo una corrección. Cuando llegó al nivel 161 hubo otra corrección. Y por ejemplo, de este punto, siempre en la corrección de un fractal, tenemos que estar alerta al FIBO 80 que os digo, ¿vale? Entonces aquí tenéis como cuando llegó al FIBO 80 es donde empezó otra vez el impulso alcista. Si nos fijamos aquí, en esta pequeña corrección que hubo cuando llegó al nivel 138, si trazamos un FIBO, veremos que llegó al nivel 2, que coincidía justo con el nivel 161 del retroceso mayor, y se produjo la corrección, ¿vale? Hay que diferenciar en lo que sería un FIBO de un retroceso de un impulso de un fractal completo, como sería coger toda esta caída, y donde ahora el precio ha llegado a un FIBO 138 donde está peleando el precio y puede darse una corrección mayor. Esto sería un FIBO, una extensión de un impulso completo. Y en el Nasdaq, por ejemplo, en la misma situación de la actualidad, el precio aún no ha superado este nivel de máximos, ¿vale? Al no haber superado este nivel de máximos y tener un punto interno como es este, podemos trazar la extensión de ese punto, que esa extensión del retroceso yo le llamo extensión interna, donde nos da también el nivel 138 y donde está ahora también el precio peleando. Otro detalle sería, por ejemplo, aquí podemos ver que el precio tampoco superó este mínimo. Y en esta subida tenemos el punto más importante y más grande, que sería este de aquí. Entonces, si trazamos cuando empieza la corrección dónde se puede frenar, nosotros marcamos este punto, la extensión de este punto interno, y nos da el nivel 138, que es donde el precio inició otra vez la senda alcista. Y en esta bajada, que es tipo ABC, solo teníamos este punto, o sea, esta corrección de aquí. Entonces, si trazamos la extensión del impulso, nos deja el nivel 161 aquí. Coincidente la extensión del impulso con la extensión del retroceso.
Entonces esto era una buena zona para intentar largos, mientras no superara este mínimo de aquí. En caso de haber superado este mínimo de aquí, ya iríamos con la extensión de todo el impulso completo y hubiéramos esperado el precio aquí, si hubiera hecho un nuevo mínimo en este 138. Pero al no haber superado este mínimo, esto de momento no nos sirve para nada. Aquí ves que tengo marcados unos imbalances, también me apoyo un poquito en ellos a la hora de operar por si coincide con alguna extensión, y estoy testando algún indicador, en este caso el Standardized MAC Heisen Ashi, para apoyarme un poquito en él para ver en qué zonas entrar o no. Siempre hay que bajarse unas temporalidades para ver si nos da señal de entrada o no. Como veis aquí en 4 horas nos marcaba una posible corrección en la zona de extensión 138. Bueno, esto es todo, es solo un pequeño ejemplo de la herramienta que utilizo y de un poquito del método. Es muchísimo más extenso, pero en próximos vídeos os lo intentaré ir explicando un poquito. Muchas gracias.